Bien, pues de retorno vi y valoro la declaración de algunos que estarán al frente del gabinete social, como es el caso de Peñaguaba, de Tony Peñaguaba, cuando dice que Luis Abinader va a extender los programas sociales que se tienen por el tema de la pandemia. Creo que ese es un gran alivio para los dominicanos, una gran parte de empleados que no son empleados ya, sino personas que perdieron sus empleos y que no han podido retornar a sus puestos de trabajo. Algunos que no van a poder retornar, por lo menos a ese puesto de trabajo, porque aunque no lo crean también, hay algunas empresas que han tenido que cerrar, empresas que han quebrado, como es el caso de restaurantes importantes del país que han tenido que cerrar sus puertas y ya de forma definitiva. Así, un sinnúmero de negocios que se han visto obligados a reducir su personal hasta en un 50%. Y ese anuncio creo que le trae como esa paz a los dominicanos de que por lo menos en los meses venideros no la van a tener tan difícil, y que lo que hasta el momento tienen como beneficio lo van a seguir teniendo hasta diciembre. Pero por supuesto, estos son programas que en el tiempo son insostenibles. Estamos hablando, señores, de casi 4 meses más. Está septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses más. ¿Podrá el gobierno sostener más allá de diciembre un programa como este? Yo no pienso que eso pueda ser posible, Manuel. Sí, Manuel. no, así es. Hay un tema, Lindsay, que no sé si tú vas a seguir tratando esa parte del gabinete social. Y es No, no, que no, te pasé la palabra si querías comentarlo. se ha presentado en el país y un tema que por la importancia que tiene como jóvenes, y nos referimos, como se dice en algo artístico, la tiradera entre el lápiz consciente y Moza La Para. Y es un tema que cualquiera en este tipo de programa pudiera verlo, sentirlo o pensar que no son los temas que tradicionalmente uno trata, pero no es menos cierto que ellos son parte de la realidad de la dominicanidad. Son jóvenes influenciadores y hasta sirven para bien o para mal como ejemplo y paradigma de una determinada generación. Entonces, ellos han estado en su competencia de género de rap que representan. Hay que señalar que Moza La Para en un momento, y así ha sido en los hechos, fue un hijo, un alumno del lápiz consciente del género. Entonces, comenzaron en este estilo de ellos, uno decirle al otro de manera sana, pero en la etapa final ha caído en un plano ya en lo personal, que se ha señalado que el lápiz consciente ha, grabó últimamente ahí una canción a Moza La Para que está previsto durar unos 5 minutos. Y para decir tantas cosas, se resumió en menos, casi en 2 minutos. Entonces, hay una serie de contenido ahí personales de Moza La Para, de lápiz consciente hacia Moza La Para, que no ha caído bien y que la gente había venido siguiendo. Incluso este seguimiento en las redes sociales ha tenido tendencia por varios días, más aún ha sido los temas y la dinámica más rendiada
con mayor visita en la historia de las redes sociales en el país ha tenido algún tema. Imagínense de qué estamos hablando, de qué influencia estamos hablando. E incluso el lápiz consciente, dentro de esta tiradera, como se le llama en la dinámica de su género, hablaba de que si lograba una respuesta que quería darle al lápiz, a Moza La Para, de 1 a 2 millones de visitas, iba a responderle de manera fuerte, como él señaló, a Moza La Para, y logró esos 2 millones de visitas a su video, y en esa dirección le respondió con la canción, con el tema que estamos hablando, que de 5 minutos lo hizo en 2, con un contenido atacando a Moza La Para en lo personal. Ellos son jóvenes, incluso pudiera ser parte de la tarea de la próxima ministra de Cultura, para reglamentar, para llamar a lo que sería estos influenciadores, porque son jóvenes que ningún político, ningún empresario, ni ninguna otra actividad tienen más visitas en las redes sociales. Y esto es tan fuerte que en términos de los seguidores, tanto de Lápiz Consciente como de Moza La Para, se han atrincherado y han asumido la posición de uno y otro en la dirección en que cada uno con su liderazgo está influenciando en estos jóvenes, y están atrincherados. Quien sigue en las redes sociales esta temática se da cuenta de que no estamos hablando para una sociedad, una situación cualquiera, y más en estos tiempos que los jóvenes están muy en sus respectivas casas y usando las redes sociales. Hay que ver la situación que se da para creer hasta qué magnitud el horno no está para galletita entre Moza La Para y el Lápiz Consciente. Bueno, mientras tanto, la realidad es que en la República Dominicana, mientras esto están en otras cosas, sí, la realidad de la República Dominicana es muy cruda. La CEPAL, por ejemplo, no sé si viste el informe, claro, habla de que la desigualdad social se va a incrementar producto de esta pandemia, producto de lo que ha pasado con muchas empresas, como ya te decía, que han tenido que cerrar sus puertas. El anuncio que hizo el equipo de Luis Abinader, el equipo social, pues un poco tendrá que ver con esas recomendaciones que hace la CEPAL de que se siga por lo menos durante estos próximos 9 a 12 meses apoyando a esos grupos vulnerables de la población con por lo menos esa parte básica, el suministro de alimentos y cuidados sanitarios básicos. El gobierno lo tendrá que seguir subsidiando. No le puede dar la espalda al pueblo dominicano. Por eso yo digo, bueno, podrá sostenerlo hasta diciembre. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, hay que ver la otra parte, y tiene que ver con qué, con lo que ya sabemos, préstamos, préstamos y más préstamos, porque el presidente Medina se va dejando una deuda nunca antes vista. Y como él bien citaba su eslogan ayer de campaña, hacer lo que nunca se ha hecho, corregir lo que está mal y cuantas cosas de su eslogan. Bueno, pues lo que nunca se ha hecho, ningún presidente había endeudado en tan poco tiempo tanto a esta República Dominicana como lo hizo ese caballero. Increíble, sin estar nosotros padeciendo de una sola crisis, porque la que llegó, la sanitaria de ahora, eso fue ahora, pero durante todos estos años nos metió a todos nosotros, que ahora mismo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Luis Abinader tendrá que recurrir a préstamos una vez más para poder enfrentar esta pandemia y poderle dar respuesta a esos grupos sociales que están viviendo en la extrema pobreza. Lamentablemente, esto es así. Los augurios, ¿cuáles son? Bueno, decía también Malcún
que él entiende que la República Dominicana debe abocarse a una reforma fiscal. Yo estoy completamente de acuerdo, pero llega por casualidad o no. ¿Se recuerdan cuando Temístocles Montaz hablaba de que Leonel Fernández, de que le dejó un hoyo al país y el hoyo el fiscal, el hoyo fiscal y cuántas cosas? Producto de una crisis económica, financiera, global, de la que nosotros nos salvamos por tener un presidente tan experimentado como el que teníamos en ese entonces, el doctor Leonel Fernández. ¿Y qué hizo Leonel? Lo que está recomendando la CEPAL que se haga ahora. Ir en auxilio y la protección también de los empresarios, que son los que regularmente, y es así, generan empleos. Son los dueños del capital de cualquier nación. Entonces, hay que ir en auxilio de ellos. Lo hizo Leonel. Y ellos están protegidos y han venido protegidos en tiempos en que no había que estar protegidos. Porque después que pasó todo esto, que Leonel dijo, miren, ya sí tenemos que hacer una reforma fiscal y esas exenciones de un 6% del PIB, eso ya no puede seguir. O sea, ya el gobierno no tenía por qué estar subsidiando a unos sectores que estaban generando ganancias extraordinarias. Y por eso había que hacer una reforma fiscal que sea progresiva y no regresiva como hasta ahora se contempla en la estructura impositiva de la República Dominicana. Y entonces pasa que ahora la CEPAL dice, miren, hay que proteger a esos sectores de modo que no empiecen los despidos masivos. ¿Y quiénes son los que tienen que ayudar a que esto no suceda? El gobierno. Los gobiernos del mundo son los que tienen que evitar que esas cosas sucedan a través de la aplicación de una serie de políticas públicas que vayan en auxilio de esos sectores. Ahora bien, esos sectores están protegidos porque han estado protegidos durante todo este tiempo y me imagino que eso facilita la vida de ellos. Entonces yo creo que ha llegado el momento un poco de ese sacrificio de parte de esos dueños del capital, que se puedan llegar a algunos acuerdos importantes, que se sepa y se tenga conciencia de el momento que nosotros como nación estamos viviendo, estamos padeciendo, y que puedan contribuir con estas nuevas autoridades a no querer siempre obtener más ventajas y más ganancias en tiempos de una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país. Así que ahí está el reto, ahí están las recomendaciones muy bien detalladas de parte de la CEPAL, el PNUD ha dicho también, ha dado algunas otras recomendaciones, la República Dominicana va a incrementar la desigualdad, ya lo está haciendo, la pobreza se va a incrementar y es natural que todo esto suceda. El desafío será qué tan pronto puede ser la recuperación y que estas personas puedan volver por lo menos al estado en que se encontraban meses atrás, Manuel. Bueno, Liz, la verdad es que las nuevas autoridades tienen un gran reto en esa dirección porque la pandemia tiene un impacto negativo transversal a lo que es la economía. Fíjate que en ese informe que la CEPAL presentó, un país como la República Dominicana y otros países de América Latina que venían creciendo, les tocará hacerlo menos 5%. Y ahí entra la capacidad de la inteligencia que tenga el equipo económico desde el punto de vista creativo a los fines de impactar y sortear la situación que dé como resultado el que el país no caiga en una situación de crisis alimentaria, de crisis económica, de que se desmembre totalmente en la base esencial de la República Dominicana, que es el turismo, y que se pierdan mayor cantidad de empleos de las que pudiera la pandemia afectar.
Y la verdad es que ahí está justamente el interés y la concentración en que debe asumir las nuevas autoridades, porque tiene retos muy puntuales que paralelamente debe dar señales claras y concretas de que están tomando las medidas correctas. El problema de salvar la economía y el aspecto de salvar el año escolar y de salvar a la gente con el asunto de la epidemia. Porque fíjate, una situación que se hace transversal con lo que decíamos ahorita. Está parada la economía por un problema de medidas que para evitar que la gente se infecte, que no muera la gente. Entonces el gobierno tiene la economía parada, entonces se están muriendo más personas. Son 18 personas, señores, diarias que están muriendo. Vayan a buscar la información de salud pública y se están infectando más. Entonces tienen la economía parada y la gente muriendo. Entonces, es verdad que no se le va a dar rienda suelta que la gente se muera más, pero ahí hay una dicotomía que hay que resolver. Entonces, bueno, ahora que tú hablas de la educación, la CEPAL lo menciona de que desde 1990 no se había sufrido una caída del desarrollo humano como la que se prevé va a pasar ahora. Y mucho tiene que ver con este tema. Así que la verdad es que la tenemos bastante difícil, y poder salir de esta situación y que nadie se quede atrás, o sea, que se pueda salir de la pandemia, como bien explica la CEPAL, y un poco dice con igualdad, que se salga de ella tomando una serie de medidas y aplicación de políticas públicas donde nadie se quede fuera, donde todos sean empujados hacia el mismo carril de beneficiar, de impactar, sobre todo a los que menos pueden. Por eso también ellos sugieren que no haya corte de luz, de agua, de teléfonos, por lo menos hasta diciembre, que se proteja esa parte. Aquí hay una serie de cosas que nada de eso se le está, todo lo contrario. Señores, la tarifa eléctrica mía, por más que yo llamo a ese Edesur, ellos ni toman el teléfono, pero lo hacen a propósito para que digan, bueno, pero es que usted nunca se quejó, ¿cómo me voy a quejar si nadie me coge el teléfono? Me duplicaron mi factura. Y aquí, más que antes, hay menos gente. Yo estuve ausente, no estuve en mi casa durante 15 días. Solamente son 3 personas viviendo en esta casa y solamente habían 2. Mis 2 hijos trabajan hasta casi las 7 de la noche, que es el toque de queda. O sea, ¿cómo es posible que la luz a mí me haya subido? O sea, no hay ninguna explicación, pero no 1,000 pesos ni 2,000, no. El doble de lo que yo pagaba y un poquito más. Entonces, todo eso está pasando. ¿Y qué explicación tienen ellos? Debería de incluso bajar la tarifa eléctrica, porque no que el petróleo estaba hasta menos 0 y menos 3 y menos 4, que lo estaban regalando para salir de él. Entonces, yo no tengo forma de cómo entender de manera lógica, de poderle darle una lectura lógica al por qué me incrementaron la energía eléctrica, cuando yo estoy segura de que aquí ni se prende en aire de día, ni mucho menos. No, aquí se ha seguido una vida, bueno, peor todavía, porque hay menos gente en la casa, porque ya ni servicio tengo. Que los servicios quizás a veces se descuidan con bombillos prendidos, con no sé qué. Yo en eso soy muy disciplinada también. A mí me enseñaron que si yo abro la llave es porque la voy a usar. Y he tratado de darle esa misma enseñanza a mis hijos. Hay mucha gente que abren la llave para cepillarse mientras se están cepillando sus dientes. La llave está abierta y no la están usando. Eso a mí me produce dolor. O cuando usted está fregando, si usted está estregando el plato, no deje la llave abierta. O sea, hay que tener conciencia. Y lo digo en ese aspecto, pero igual los bombillos, todos mis bombillos son de bajo consumo. La mayoría de las personas aquí del ciudadano ha hecho conciencia. Los aires son inverter, la secadora es de gas. O sea, una serie de cosas que uno siempre se la busca para tratar de ser, primero de impactar
impactar lo menos posible al medio ambiente. Tratar de ir, ¿verdad?, a la vanguardia con las cosas, siempre y cuando convengan a la naturaleza, al medio ambiente, porque, bueno, uno tiene hijos, uno tiene que dar ejemplo, la misma conciencia, la misma forma en que te han educado también influye enormemente en eso, porque yo, por ejemplo, soy incapaz, no me gusta botar ningún tipo de alimento, ¿pero por qué? Porque mi abuelo me lo metió hasta en los tuétanos, que no se debe de botar la comida, que usted se sirve lo que se come, que no debe dejar nada en el plato. Y es tanta la repetición que te hacen de niño que ya eso es parte de tu día a día y tú se lo transmite a tus hijos y tus hijos a tus nietos y generación tras generación. Eso es lo que va formando al ser humano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo me puede justificar el gobierno que la tarifa energética ha aumentado? Incluso oficinas cerradas que le llegaron las tarifas por las nubes, las oficinas cerradas, que estaban todas las luces apagadas, los aires en el suelo, o sea, los aires apagados y todo. Es insólito, no hay explicación que tenga, ¿verdad?, que tenga sustento para que justifique estos disparos de la tarifa energética. Como lo hemos sufrido, lo estamos padeciendo. Yo no sé cuál es tu caso, Manuel, si a ti también te pasó. Sí, no, es que ha habido unas situaciones trastocadas y trastornadas en todo el sentido de la palabra en estos días, que el gobierno ha estado anunciando una serie de situaciones y en la práctica no se han correspondido. ¿No viste la lista que el ministro de la Presidencia dio para las pruebas en distintos hospitales gratis y al final la quitan? Y tú llamas las mismas cosas. Entonces, por eso es, Lindsay, que eso que decía el presidente Danilo Medina en Neiva, de que él cumplió con lo que prometió, vamos a ver, una vez se salga del poder y que el pueblo comience a juzgar y que se develen situaciones del cascarón en todo el sentido de la palabra de estas situaciones. Y es ahí donde está el nivel de concentración y de capacidad de creatividad del presidente y su equipo. Tiene que ser un equipo de acción rápida en situaciones, porque de no verse señales claras y rápidas, que la población perciba que son autoridades que están interesadas en dar respuestas y que se sientan en la práctica, aquí en el país pueden haber situaciones. Y el que lee el informe ejecutivo detenidamente, y nosotros lo leímos, de la CEPAL, óyeme, aquí puede haber situaciones sumamente difíciles para la República Dominicana, porque es que la naturaleza del impacto del coronavirus da un impacto directo a las actividades base de nosotros como garantía de crecimiento y desarrollo, como es el turismo. El turismo es totalmente inverso a lo que son las recomendaciones y la situación de una epidemia. Entonces, ese impacto, mira, si aquí no hubiera, como vimos ahí en el informe, un informe también que presentó el Banco Central, de que habíamos crecido con respecto a periodos parecidos, iguales del año pasado, ahora con las remesas, un 29.5%, un asunto que cualquiera se sorprendería, porque también Europa, donde hay tantos dominicanos, y el mismo Estados Unidos, hay muchos dominicanos, tienen una situación espantosa, y fíjate que entonces las remesas han crecido. Y si el equipo, insisto tanto en eso, de Luis Abinader, no tiene acciones concretas de un nivel de creatividad en esta situación, pudiera haber en la República Dominicana un impacto en desempleo, en hambruna desde el punto de vista de la baja producción agropecuaria, porque estamos frente a una situación que no es como hemos dicho, como ocurrió en el 1914, a partir de ahí con la depresión y la situación del 1930, con la depresión del 1929, con lo que se produjo
en el 2007 hasta el 2008 con la crisis inmobiliaria que impactó tanto a Estados Unidos y a Europa, que estos países recibieron un temblor de alta escala en términos económicos. Esto es un virus que tú no lo ves y las acciones que afectan son tan novedosas que requieren respuestas que la verdad es que yo tengo que ver muchas cosas, a ver hasta qué punto el equipo económico y el equipo de manejar ese tablero, para decirlo de alguna manera, económico, fiscal, financiero, monetario de la República Dominicana estaría en capacidad de dar una respuesta profesional, técnica, con el impacto de que pudiera esta situación no tener un terremoto económico, social y económico en la República Dominicana con respecto a la situación social en tiempo de COVID. La verdad es que por ahí es real y efectivamente que debe despertarse el ingenio de todos estos profesionales y técnicos que permita una situación efectiva. Y fue parte de la preocupación del presidente en la dirección que estamos analizando, y ahora recuerdo para hacerlo y traerlo, el que ratificara a Héctor Arvizu. Héctor Arvizu es una persona con una experiencia, pero eso no determina que sea un mago para situaciones si no está un tinglado en términos general, porque la gente diría, bueno, pero si es así, entonces Luis Abinader no tiene esa experiencia, y es el presidente de la República y tiene el compromiso macro de dirigir el país, la sociedad dominicana, y va a estar al frente de la sociedad dominicana. Entonces, lo que insisto es que ese equipo de Luis, que viene del sector privado, no tiene experiencia, hay gente que tienen casi 30 años fuera del gobierno, que van ahora al gobierno y no con experiencias positivas a recordar como garantía de que ese equipo se concentre en lo que tiene que hacer y que no vaya distraído a situaciones como fue el equipo que llevó el presidente Danilo Medina, que fue a todo menos a lo que tenía que hacer. Entonces, por ahí nosotros insistimos, porque la verdad es que la situación de salud, de salubridad, el impacto que la CEPAL ha estado proyectando de que habrá una depresión en la región de 5.3%, donde la República Dominicana está proyectada en esa misma dirección, de un 3 a un 5 ser afectada, nos dice a nosotros de que un equipo que vaya a dirigir por primera vez en una situación de una crisis que se proyecta, que nunca se había visto, que pudiera en términos económicos, social y financiero tener un impacto demoledor, es para que las cosas se asuman con el mayor nivel de seriedad y responsabilidad. Y ahí está el gran reto, la gran responsabilidad del presidente Luis Abinader, asumirlo con una respuesta al tema económico, al tema sanitario, y un elemento que yo no dejo de mencionar, que es el tema de garantizar en su momento y en la manera en que pueda hacerse el año escolar. Son 3 retos que no es para estar inventando ni estar perdiendo tiempo y cogiendo cuadros. Me gusta usar esa palabra popular. Esto no está para coger cuadros. Dentro de poco vendrá también ya el desafío del presupuesto. Veremos el gran desafío que tendrá las nuevas autoridades entre el gasto y los ingresos. Y entonces, ante una situación como esta, donde el desempleo se incrementa, la desigualdad se incrementa, por lo tanto, tiene que venir una serie de aplicaciones de políticas públicas que vayan hacia esa dirección. ¿A qué dirección? A contrarrestar todos esos males, que no siga
creciendo, la desigualdad, que el desempleo no siga aumentando, y para eso se requiere de una serie de medidas que en este nuevo presupuesto se van a ver contempladas. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que tiene que ahí detallar claramente cómo los recursos que va a recibir se van a gastar, cuáles van a ser esos renglones a los que se le va a prestar mayor atención. Desafíos, desafíos porque hay muchos que dicen, que hay que reducir el gasto, que el gasto en los gobiernos. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Como tú hablabas de refranes populares, vamos a ver si es verdad que el gas pela, porque el gasto es necesario. El gasto en momentos como estos, como dice la CEPAL, que hay que estar subsidiando, y ellos hablan de un subsidio como solidario, algo así, un bono para la alimentación y las cosas, no recuerdo el término que utilizaron, pero entonces, eso es populismo, eso van a dejar morir a esas personas que se encuentran viviendo en la extrema pobreza, que pasaron de pobre a extremos pobres, y que clase media baja pasaron a pobres. Entonces, hay que gastar. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado, con conciencia, y que las políticas sociales que se vayan a implementar sean lo suficientemente serias, comprometidas, y que los recursos que se destinen para tales fines puedan llegar a las personas necesitadas. Así hemos llegado también al final de este programa, Manuel. ¿Sí? ¿Me decías? Lo que pasa es, ahí brevemente, ya que estamos finalizando, que para gastar tú tienes que tener, y en este caso el gobierno para gastar tiene que tener. ¿Y quién claro, es y ahí están los préstamos. Pero ¿quién es que produce la riqueza? El sector privado. Se quiera entender o no así, el Estado es un regulador. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la circunstancia en que está, y era lo que decía ahorita, la economía parada por un asunto de unas acciones que se entienden del coronavirus, y la gente vive muriéndose y enfermándose más. Entonces, si no hay empleos para producir riqueza, y la riqueza producir que el gobierno reciba del sector empresarial los pagos de aduanas, de ITEVIS, todos los impuestos que tiene que cobrar para devolverlo eso en acciones de políticas públicas. ¿Qué va a gastar y qué va a redistribuir? Ir al sector de los empréstitos para buscar préstamos, pero también... Eso se resuelve, pero para eso hay que tener experiencia, capacidad. Creo que Luis tiene un equipo buenísimo ahí, y todo eso sí se puede resolver, porque se han salido de crisis peores que esta que estamos padeciendo ahora mismo, y para eso existen una serie de políticas públicas que se deben de poner en ejecución. Bueno, Manuel, ya si llegamos al final de este espacio, será pues hasta la semana próxima, cuando, queridos amigos, estaremos nosotros con ustedes. Ya para el lunes tendremos nuevas autoridades, finalmente, gloria a Dios. Yo lo celebro, me siento muy tranquila de que esto haya sucedido, porque para los que no lo sepan aquí, yo creo que muchos sí lo saben, pero aquí se estaba sembrando una dictadura muy peligrosa, y gracias a Dios logró impedirse el que este gobierno pudiera perpetuarse en el poder a la cabeza de el presidente Danilo Medina, que aunque iba a utilizar otra persona, todo el mundo sabía que era una forma un poco trujillista de actuar. Así que vamos a ver qué pasa el domingo. Una serie de autoridades que empiezan a llegar desde el día de hoy, viernes, al país, personalidades importantes que arriban a la República Dominicana para ser parte, ¿no? Y ser testigos de excepción en esta toma de posesión
de nuevas autoridades, un partido que por primera vez asume el poder, apenas 6 años de nacido este partido, de construirse el Partido Revolucionario Moderno aproximadamente, y ya son ellos los que van a dirigir los destinos de esta nación, por lo menos por los próximos 4 años, como lo establece la ley. Amigo, cuídese mucho, tenga un fin de semana tranquilo y Dios mediante a todos los amigos. Ya Alexander se incorpora también al programa. Solamente se tomó una semana de vacaciones, pero creo que fue una semana donde él pudo aprovecharla perfectamente bien. Así que nos vemos. Gracias, Manuel. Buen fin de semana. Muy bien.